Nuestro tema ahora es trastorno por estrés postraumático. Este es el comportamiento anormal con alteraciones de conducta como respuesta secundaria a todo estímulo o evento grave, imprevisible, súbito, prolongado o crónico que altera el equilibrio emocional y orgánico del niño o del adolescente, sin desarrollar un mecanismo de compensación por incapacidad, sobreactivación o por fatiga. De forma natural, nuestro cerebro está diseñado para detectar, procesar, almacenar, percibir y actuar sobre la información del mundo externo e interno para mantenernos con vida. Con este fin, nuestro cerebro tiene sistemas neuronales organizados, todos trabajando en un proceso continuo y dinámico de modulación, regulación, compensación, con incremento o disminución, para controlar nuestra respuesta orgánica adaptativa. Conviene señalar que el estrés forma parte del desarrollo durante la infancia, ya que durante la adquisición de las diferentes funciones corporales, nuestro organismo se ve expuesto a diferentes estímulos que lo retan a desarrollar una condición que la controle y lo estabilice para superar el reto que representa entonces su presencia. Como ejemplos podemos citar la relativa angustia que experimenta un niño para obtener un fin específico que le permiten desarrollar el lenguaje y la marcha, las infecciones que estimulan a su desarrollo inmunológico, la exploración del ambiente que le rodea bajo la atención del familiar que lo supervisa, permitirá su identificación de una forma adecuada. En todas estas respuestas notaremos que posterior al evento de reto, se consigue la sensación o la experiencia que permite una respuesta secundaria y en especial equilibrio a la estimulación emocional y orgánica, nerviosismo, tranquilidad, aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria y de nueva cuenta normalidad. E incluso pasar del miedo al gusto, como por ejemplo la experiencia de un niño ante las resbaladillas. Cada año, en cualquier lugar del mundo, una proporción variable de la población infantil, las estadísticas van desde 10 hasta el 70%, experimentan algún suceso traumático extremo. Estos incluyen accidentes automovilísticos, desastres naturales como terremotos, huracanes, inundaciones y otros, enfermedades potencialmente mortales, abuso físico o sexual, violencia doméstica o social, procedimientos médicos dolorosos como quemaduras, amputaciones, inyecciones, curaciones y otros, secuestros, muerte repentina o violenta de un familiar, por citar los más comunes en donde cada niño o adolescente puede experimentar el evento, presenciarlo o conocerlo de familiares y amigos cercanos que le afectan de forma negativa en su desarrollo emocional y le originan entonces la evolución de un problema neuropsiquiátrico de manifestaciones muy variables en su vida futura. Cuando el estímulo que actúa sobre nuestro cerebro es una condición que lo lleva más allá de su dinámica funcional normal, a ese estímulo se le puede considerar como factor de estrés, que se denomina como traumático cuando se presenta de una forma súbita y de una intensidad exagerada o de una forma repetitiva, alterando el mecanismo del equilibrio emotivo o sensorial de una forma inmediata o frecuente. Al no existir la capacidad de adaptación y crear conductas anormales, se manifiesta como trastorno por estrés postraumático. A la capacidad de adaptarse positivamente a la adversidad para superar este trastorno se le conoce como resiliencia, que aparece estar relacionado con la inteligencia, la capacidad para hablar sobre las experiencias personales, la capacidad para comprender a los demás y la capacidad también para buscar la ayuda. Para su desarrollo influyen en factores genéticos, biológicos, cognitivos e interpersonales. Este trastorno tiene manifestaciones variables de angustia, depresión o de ansiedad de acuerdo con las condiciones particulares del evento traumático. Para ser considerado su existencia, los niños mayores de 6 años y o los adolescentes debieron de estar en exposición a muerte real o amenaza de muerte, lesiones graves o de violencia sexual.
mientras que los menores de 6 años tendrán como antecedente similar el haber sufrido la experiencia traumática en forma directa, presenciando o por haber oído el relato de su familiar o de su supervisor. Las alteraciones pueden variar, pero pueden relacionar los siguientes: pensamientos invasivos del suceso, que se manifiestan entonces como trastornos del sueño o pesadillas, recuerdos recurrentes no deseados del evento, actuar o sentir como si el suceso se estuviera volviendo a ocurrir, angustia y miedo al recordar el trauma, asustarse o ponerse muy nervioso cuando algo desencadena los recuerdos del acontecimiento, y que el infante o adolescente pueda recrear con dolor lo sucedido en sus juegos o en sus dibujos. Evitar cualquier cosa que recuerde el evento traumático, manifestado como evitar pensar o hablar sobre el trauma, evitar las actividades, lugares o personas que relacionan recuerdos del evento o la incapacidad de recordar los aspectos importantes de lo que ya ha sucedido. Otra condición es el estado de ánimo o pensamientos negativos desde el momento en el que ocurre el suceso. Hay inseguridad manifiesta con preocupaciones y creencias continuas de desconfianza a las personas y situaciones sociales habituales. Culpabilizarse a sí mismo como responsables o influyentes en el evento adverso. Ausencia de un interés para participar en sus actividades habituales. Emociones de ira, vergüenza, miedos secundarios al trauma, desapego y distanciamiento de otras personas. Incapacidad o dificultad para poder experimentar emociones positivas, como son felicidad, satisfacción, cariño y otras. Otra manifestación son sensaciones de ansiedad o reacciones físicas de ansiedad prolongada, como las siguientes: dificultad para conciliar el sueño y para mantenerlo, sobresaltos, estado constante o frecuente de irritabilidad, enfado o de mal humor, problemas para prestar atención o poder concentrarse en actividad escolar o también de tipo laboral, estar siempre al acecho de algunas señales de alarma o también de peligro. Cualquiera de estas alteraciones suele iniciar durante el primer mes tras producirse el trauma, pero es posible que no se manifiesten hasta meses o incluso años después. Deberán de contar al menos con duración de un mes y no ser atribuido al efecto de alguna sustancia o alguna enfermedad orgánica que sea específica. Estos síntomas suelen proseguir durante años tras el suceso traumático y cerca de la mitad se recuperan en 3 meses. Algunos desarrollan un problema a largo plazo con una personalidad postraumática que va a incluir entonces conductas impulsivas, abuso de sustancias, agresión, trastornos de la alimentación, alteraciones en el comportamiento sexual, estado de ánimo lábil, enojo, ataques de pánico y también disociación. Los pacientes con trastorno de estrés postraumático crónico tienen un mayor riesgo de ideación suicida y mortalidad por suicidio. El trastorno de estrés postraumático crónico se asocia a futuro con una discapacidad laboral, con un impacto similar al de la depresión mayor. Es muy probable que esta alteración no sea detectada cuando el interrogatorio no hace búsqueda intencionada de algún evento traumático particular en los antecedentes del paciente. Es poco probable que el familiar establezca vínculo del evento sucedido en tiempo variable con las alteraciones secundarias que son posteriores. Así, el rendimiento escolar disminuido, el comportamiento aislado y la falta de comunicación sean catalogadas como otros trastornos de conducta o deficiencias de tipo orgánico. Esa dificultad puede empeorar cuando los niños son evaluados varias veces a lo largo de muchos años por establecer un diagnóstico cada vez más confuso, por permitir que el trastorno postraumático pueda evolucionar, generando así diferentes diagnósticos y tratamientos sin efecto apropiado. En la exploración del paciente no existen signos físicos específicos del trastorno, pero se podrá sospechar un trastorno de estrés postraumático en el niño que tiene demasiado miedo de ser tocado o abordado por el médico. No hay estudios de laboratorio para apoyar esta alteración, por lo que es conveniente la evaluación con pruebas
psicológicas y su tratamiento mediante terapia de apoyo individual y familiar por esa especialidad. Antes de iniciar la terapia, es necesario que los niños y adolescentes sientan seguridad, apoyo y sobre todo comprensión, pero en la mayoría sus familiares los perjudican haciéndoles señalamientos de minimización o de invalidez que influyen a una atención tardía. Tómelo en cuenta. Si nota usted que su niño tiene este tipo de alteraciones, llegue a considerar este tipo de problema y que se atienda por un especialista, primero con el pediatra, que lo puede canalizar a una terapia especial, psicólogo o algún tipo de atención especial con el psiquiatra. Si el tema es de su interés y quiere compartirlo, hágalo enviando este enlace a través de sus redes sociales con familiares, vecinos y amigos. Y si ellos están interesados en este tipo de temas y quieren consultar otros, avíseles que se pueden suscribir a nuestro canal de video en YouTube, Pediatría Alevas, activando su botón de notificaciones para recibir información de cuando se publique un video nuevo. Solamente me queda agradecer su atención que nos han dado en esta ocasión, esperando contar con su interés en nuestro próximo tema. Hasta luego, muchas gracias.